por casualidad vi una publicación que había hecho mi novio. Mi novia es 6 años mayor que yo, quiere casarse, pero después de 5 años juntos, ya estoy harto. ¿Cómo puedo proponerle la ruptura para que no se aferre ni me persiga? Había muchísimos comentarios, casi todos criticándolo sin piedad, y mi novio les respondía uno por uno. Ya tiene 32 años. ¿Quién querría casarse con una mujer vieja así? Tiene un olor total a tía. Cuando vi la publicación, él estaba conmigo, decorando nuestra futura casa matrimonial. Capítulo 1. Lo confirmé varias veces. El avatar del autor era el personaje de videojuego favorito de Justin. La ubicación era el mismo complejo residencial donde estaba nuestra casa. De repente, la publicación desapareció. Al actualizar, incluso la ubicación había sido borrada. Justin estaba sentado en el sofá, respondiendo a esos comentarios. El sonido de sus dedos golpeando la pantalla era rápido y molesto. El instalador me empujó ligeramente y me preguntó dónde debía colocarse el columpio. ¿En la habitación infantil o en otro lugar? Pero esa decisión no dependía solo de mí. Justin, ¿prefieres poner el columpio en el balcón o dentro del cuarto? Quizás los insultos habían sido demasiado crueles. Apretó el teléfono, con el rostro sombrío, sin siquiera mirarme. Tras un momento de silencio, volví a preguntarle. De repente, lanzó el móvil contra el sofá. ¿Ya terminaste? Esta porquería. Ponla donde quieras. Me quedé paralizada. Desde pequeña, nunca tuve una habitación propia. No me atrevía a reír fuerte cuando estaba feliz, ni a llorar libremente cuando estaba triste. Siempre había alguien alrededor, observando cada uno de mis movimientos, como si viviera en una cárcel. Cuando él lo supo, se sintió profundamente apenado. Carolina, nuestro bebé tendrá sin duda una habitación infantil enorme. Mejor si es una niña. Quiero criar a una pequeña Carolina desde cero. Solo lo mencioné una vez, pero él lo recordó durante años y luchó por ello. Después de pedirme matrimonio con éxito en este gran apartamento, estuvo feliz toda la noche, hablándome sin parar de cómo decorarlo. Ese columpio lo había elegido él con muchísimo cuidado, comparando una y otra vez. Decía que algún día me abrazaría a mí y a nuestro hijo allí, viendo juntos cómo se elevaban las nubes y se ponía el sol. Y ahora se había convertido en esta porquería. Justin seguía respondiendo a los comentarios, uno tras otro. ¿Y qué si llevamos 5 años juntos? ¿Qué ley dice que no se puede romper después de 5 años? Las mujeres después de los 30 huelen demasiado a tía. Me molesta con solo oírla hablar. Ese olor me da náuseas. Aunque juegue por ahí y luego vuelva con ella, igual me amará a esa edad. ¿Quién más la querría además de mí? El instalador volvió a insistir, preguntándome dónde debía colocarse el columpio. Me sentí avergonzada. Por favor, cancele el columpio. Justin, que hasta entonces había estado completamente absorto en sus respuestas, levantó la cabeza de golpe y me miró con sorpresa. Abrí la boca, con la voz áspera, a punto de hablar. Él agitó la mano con impaciencia y me interrumpió. Siempre eres tan quisquillosa. Antes querías cambiar el plan de la boda 5 o 6 veces. De verdad no sé por qué casarse es tan agotador. Lleno de tonterías. Tengo que trabajar horas extra. Ocúpate tú misma de estas cosas pequeñas. Dicho esto, se levantó y se fue. Al salir, pateó el pequeño caballito de madera que habíamos hecho juntos con nuestras propias manos. No era que casarse fuera cansado, era que no quería casarse conmigo. En realidad, lo que había querido decir hace un momento era muy simple. Romper podía decirse directamente. No hacía falta exponer mi sinceridad en internet para que desconocidos la pisotearan a su antojo. Capítulo 2. Para darme seguridad. Justin insistió en transferirme 7 millones para comprar este apartamento como nuestro hogar matrimonial. En la escritura solo figuraba mi nombre. Una pequeña parte restante de la hipoteca se pagaba con mi fondo de vivienda. Después de que se fue, contacté a una agencia inmobiliaria para poner el piso en venta. Mientras rellenaba el formulario en línea, vi que una compañera había actualizado su red social con fotos de la merienda de la tarde. En una esquina de una de las fotos, Justin se sujetaba el estómago, inclinado sobre su escritorio, con el ceño profundamente fruncido. Así era exactamente como se veía cuando lo conocí. Pasé por su puesto de trabajo y le tendí una pastilla para el estómago. Fue un gesto mínimo, pero insistió en añadirme a WeChat solo para transferirme el dinero. Desde entonces, empezó a rondarme constantemente. Los chicos jóvenes tienen energía de sobra. Cuando les gusta a alguien, quieren entregarlo todo. Carolina esto, Carolina aquello. O bien planeaba sorpresas a propósito, o se quedaba conmigo haciendo horas extra hasta la madrugada. Mi vida, antes completamente plana, empezó a ondular poco a poco por su culpa. Pero aún así dudé, porque le llevaba 6 años. 6 años.
no 2, no 3. Cuando nos conocimos, él tenía solo 21 años. Era un becario. Yo ya tenía 27. Ahora él tiene 26 y yo 32. Una brecha difícil de cruzar, incluso dejando de lado los prejuicios sociales. A partir de los 35 una mujer ya es considerada de alto riesgo para el embarazo. Yo no podía apostar con eso, pero él dijo que no le importaba. Juró que estaría conmigo para siempre. Lo que realmente me hizo decidir fue durante la pandemia. Yo estaba en Wuhan, cuando la ciudad cerró y todos huían desesperadamente. Él condujo toda la noche en dirección contraria para llegar hasta mí. Los dos tuvimos fiebre alta. Las pocas pastillas que quedaban me las dio todas, mintiéndome y diciendo que él ya había tomado las suyas. En el frigorífico casi no quedaba comida. Con infinita paciencia, siguió videos para aprender a cocinar platos de mi tierra, convenciéndome de que comiera un poco más aunque no tuviera apetito. Una vez me desperté medio aturdida y lo vi comiéndose los restos de mi plato. No pude contener las lágrimas. Como ahora, por mucho que las seque, no se detienen. Tomé el contrato de encargo para vender el piso. Dudé un momento. Luego agarré una caja de medicinas para el estómago y conduje hasta su empresa. A través del cristal esmerilado de la oficina, Justin miraba fijamente la pantalla del ordenador, concentrado como si estuviera resolviendo algo crucial. En realidad es muy sencillo. En el futuro, los informes financieros se analizan así. Una chica a su lado tomaba apuntes sin parar, asintiendo una y otra vez. Seguramente lo había entendido. Con los ojos curvados en una sonrisa, soltó un suave «wow» y de pronto giró la cara, tan cerca que casi rozó la nariz de Justin. En su mirada no había forma de ocultar la admiración y el enamoramiento. Justin se quedó quieto un instante. No se apartó. El ambiente se volvió ambiguo. Si Justin no me hubiera visto de reojo parada fuera de la puerta, quizá al segundo siguiente se habrían besado. Capítulo 3. Conocía a esa chica. Más de medio año atrás, Justin se quejaba constantemente de que la nueva becaria había entrado por enchufe, un currículum bonito, pero inútil en todo lo demás. Desde que se convirtió en su asistente, no solo tenía que ocuparse de su propio trabajo, sino también llevarla de la mano en todo y limpiar sus desastres. Quería despedirla o cambiarla de puesto, pero por la influencia de su padre no se atrevía a decirlo abiertamente. Se enterraba en mi cuello y me hablaba con tono mimado. Mi Carolina es la mejor, guapa y capaz. Pero poco a poco, todo cambió. Probablemente ni el propio Justin se dio cuenta. Cada vez que mencionaba a Lily, aunque fuera para quejarse, una sonrisa se le escapaba en la comisura de los labios. Así que era eso. Hablé con calma. ¿Por qué dejaste de preguntar? Lily se quedó desconcertada. Su rostro palideció un poco y miró al hombre a su lado, pidiendo ayuda en silencio. Justin frunció el ceño. Carolina, no la pongas en una situación difícil. Lo mismo que estaban haciendo antes de que yo entrara. Ahora se había convertido en que yo estaba molestando. Así que él sabía que había cruzado la línea. Y aún así, lo hizo sin ningún reparo. Tal como escribió en aquel post, a mi edad, ¿quién más me querría además de él? Como si se vengara de mí por incomodar a su pequeña asistente. Su mirada cayó sobre el medicamento para el estómago que tenía en la mano, con un tono lleno de desprecio. Traer medicinas es cosa de chicas jóvenes. Si tienes tanto tiempo libre, mejor investiga unos cuantos proyectos más y piensa cómo mejorar el rendimiento del próximo trimestre. Lily fingió timidez, jugueteando con el blister de cápsulas. Al ver que Justin no reaccionaba, levantó ligeramente la barbilla hacia mí, una provocación silenciosa. Tiré el medicamento a la basura y me di la vuelta para irme. A mis espaldas se oyó el sonido de un vaso rompiéndose, seguido del grito de Lily. Justin volvió a enfadarse. No sabía desde cuándo, pero cualquier cosa que dijera, cualquier pequeño gesto que hiciera, podía hacerlo enfurecer. Quizá ya no me amaba. Quizá cuando alguien deja de gustarte, todo lo que hace está mal. Pero esta vez, no me importó. El apartamento estaba en una zona excelente. Poco después de ponerlo a la venta, el agente me llamó para decirme que había alguien interesado. Al comprador le gustó mucho y preguntó varias veces si de verdad quería venderlo. La decoración era preciosa. Se notaba que se había puesto mucho esfuerzo. Sonreí, no respondí nada, y firmé en silencio el contrato de compraventa. Tras entregar las llaves, salí del complejo residencial. Un gato atigrado salió de entre los arbustos, con la cola erguida, frotándose contra mis piernas. Era Pudding. Yo no había traído comida para gatos, pero Justin nunca lo olvidaba. Cuando empezamos a salir, ya alimentábamos juntos a ese gato callejero. Justin mencionó varias veces que quería que lo adoptáramos. Yo no estaba muy dispuesta. Las mascotas hacen que uno se encariñe fácilmente. Y yo soy especialmente nostálgica. Si algún día rompiéramos, ¿a quién le tocaría el gato?
Justin se enfadó por eso. Tuve que consolarlo durante mucho tiempo. Capítulo 4. Me miró con una expresión sincera. Si algún día te hago sentir dolor, tienes que decírmelo. Puedo cambiar. Y si aún así no es suficiente, puedes terminar conmigo. Pero Carolina, yo nunca seré quien proponga una ruptura. Y nunca te haré sufrir. Cuando nos casemos, llevaremos a Pudding a vivir con nosotros en la casa. Después, llenó el maletero de comida para gatos. Todos los días al volver a casa sacaba una bolsita para alimentar a Pudding. Decía que los gatos eran como las personas. Mientras los alimentes siempre, mientras los trates bien, no se irán. Amar a alguien es fácil. Amar siempre a la misma persona es lo difícil. Acaricié la cabeza de Pudding. En realidad, hoy quería llevarte a casa con Justin, como regalo de cumpleaños. Solo faltaba un poco más. Ya habrías tenido un hogar. Justin cumplió su promesa, nunca me habló de romper. Así que me obligó a hacerlo a mí. Saqué el móvil y le envié un mensaje. Terminemos. En la pantalla apareció un llamativo signo de exclamación rojo. Mensaje enviado, pero rechazado por el destinatario. Casi lo había olvidado. Durante el último medio año, cada vez que Justin se enfadaba, yo tenía que calmarlo en una hora. Si no, me bloqueaba. De pronto se iba de viaje de trabajo durante días, sin dar señales de vida. Yo pasaba las noches en vela, dando vueltas en la cama, revisando todas las redes sociales, buscando cualquier forma de contactarlo. Pero en realidad, esos viajes de trabajo probablemente eran viajes con Lily. Ya habían pasado casi 8 horas. A estas alturas, seguramente ya estaba en el aeropuerto con ella. Quise comentar aquel post, pero en algún momento Justin ya lo había eliminado. Alicé el pelaje de Pudding y me despedí en voz baja. Tal vez ya no venga nadie a alimentarte. Yo también me voy. Estar agachada tanto tiempo me dejó las piernas entumecidas. Al ponerme de pie, sentí un mareo y caí en un pecho amplio. Una voz familiar sonó sobre mi cabeza. ¿A dónde vas, Carolina? ¿Cómo que nadie va a alimentar a Pudding? Si todavía tengo 3 bolsas de comida en el coche. Tal vez estaba viendo mal. Creí distinguir un atisbo de pánico en los ojos de Justin. Me solté de su mano e intenté sacar del bolso el contrato de venta de la casa. Pero él fue más rápido. Me sujetó y puso en mi palma una caja de terciopelo azul oscuro. Un collar de agua marina. El mes pasado, durante un viaje de trabajo a Francia. Lo vi en una colección privada. Lo pedí durante mucho tiempo, pero el dueño no quiso venderlo. Solo pude publicar una foto en mi cuenta secundaria y lamentarme. Carolina, no olvidé tu cumpleaños, pero sabías que estaba enfadado, y aún así tardaste tanto en venir a calmarme. Los ojos de Justin estaban húmedos, como los de un cachorro agraviado. ¿De qué se sentía agraviado? Exactamente. Justin, terminemos. Capítulo 5. Antes de que pudiera terminar de hablar, entró la llamada de Lily. Él escuchó un momento y su expresión se ensombreció. ¿Por qué renuncias de repente? Yo estaba justo a su lado. El sollozo agraviado de Lily se oía con claridad. En el departamento de investigación todos me están acosando. Me llaman rompehogares. Dicen que me acerqué a ti a propósito para separar a Carolina y a ti. Pero yo sé perfectamente que ustedes están a punto de casarse. ¿Cómo podría hacer algo así? Justin se alejó unos pasos y la consoló con voz suave durante un rato. Colgó y me miró, con una frialdad absoluta en los ojos. Las yemas de mis dedos se quedaron entumecidas. Después de 5 años de relación, entendí al instante su acusación silenciosa. No me creía a mí, pero confiaba ciegamente en Lily, a quien conocía desde hacía solo 6 meses. Carolina, el departamento de investigación está bajo tu responsabilidad. Te dije que no le pusieras las cosas difíciles. Ve ahora mismo a la empresa. Aclara esto delante de todos los empleados y discúlpate con Lily. Me sujetó la muñeca con fuerza, ignorando mi resistencia y mis explicaciones, y me metió a la fuerza en el coche. El collar de aguamarina cayó al suelo y quedó hecho pedazos bajo su pisada. La presión dentro del coche era tan opresiva que me costaba respirar. Carolina, reparte algunos de los proyectos que estás a punto de cerrar y dáselos a Lily que practique. Me sentía aturdida. Cuando Justin aún era becario, un enchufado me arrebató un proyecto. Yo no tenía respaldo alguno y solo pude tragarme la injusticia. Pero él me tomó de la mano, irrumpió en una sala de reuniones llena de cientos de personas y defendió mi causa con vehemencia. Ronseng era el banco de inversión más grande del país. Con aquel escándalo, no solo peligraba su contratación definitiva, sino incluso todo su futuro profesional. ¿A qué tienes miedo? En el peor de los casos, dejo el trabajo. Nadie puede hacer sufrir a mi Carolina. Al verme preocupada durante días, bromeó diciendo que Ronseng era prácticamente de su familia. No le creí. Al fin y al cabo, el mayor accionista ni siquiera llevaba su apellido. Ahora que lo pienso, tal vez era cierto.
Había hecho quedar mal a los altos cargos en público y aún así pasó el periodo de prueba sin problemas. Acaparó los mejores recursos y, tras solo unos años trabajando, podía transferir 7 millones con total facilidad para que yo comprara el piso de boda. Ahora también podía, como jefe de departamento, convocar a todos los directivos a una reunión de emergencia de madrugada con una sola frase, solo para obligarme a disculparme públicamente y contentar a su pequeña asistente. Yo había creído que el piso de 7 millones era toda su sinceridad. Nunca imaginé que no fuera más que un juguete lanzado al azar. Igual que nuestra relación, cuando se cansó, la tiró sin más. Al notar mi abatimiento, Justin cubrió el dorso de mi mano con su palma cálida y suavizó la voz. Carolina, no tengo otra intención. Al fin y al cabo, tú y Lily sois compañeras. No quiero que la relación entre ustedes se vuelva demasiado tensa. Estamos a punto de casarnos. Ya no necesitas trabajar tan duro. Cada vez que te veo pasar noches en vela por los proyectos, me duele de verdad. A partir de ahora, quédate tranquila en casa y sé una esposa rica. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. En mi mente aparecieron, de forma incontrolable, las palabras de aquel post, el desprecio y la repulsión de Justin. Justin, si puedes engañarme sin pestañear, entonces espero que también disfrutes la sorpresa que he preparado para ti. Capítulo 6. Justin me arrastró al edificio del Grupo Ronsen cuando ya rozaban las 2 de la madrugada. Las luces de la oficina presidencial, en el último piso, estaban encendidas. Directivos que normalmente solo veía en reuniones importantes o en entrevistas de noticias estaban ahora de pie, respetuosos, frente a la sala de conferencias, sin atreverse siquiera a respirar fuerte. En cuanto llegó Justin, las lágrimas de Lily cayeron en grandes gotas, como las de un conejito blanco agraviado. Cualquiera sentiría compasión al verla. No era de extrañar que Justin estuviera dispuesto a armar tanto alboroto por ella, ni que incluso se quitara la máscara que había llevado frente a mí durante tantos años. Carolina, de verdad no soy una amante. Mi papá siempre me pide que aprenda más de Justin, así que no tuve más remedio que interactuar un poco más con él. Si esto los ha afectado a ustedes, renuncio esta misma noche y no volveré a poner un pie en Ronsen. Mientras hablaba, su mirada no se apartaba de Justin. Su expresión era tímida, y su cuerpo se inclinaba hacia él, como si quisiera esconderse detrás, como si yo fuera un demonio capaz de devorarla viva. Tal como era de esperarse, Justin dio un paso adelante y la protegió detrás de él. Carolina, el padre de Lily es amigo de la familia desde hace generaciones. Como mucho, la considero una hermana menor. Pero tú incitaste a tus empleados a difundir rumores y arruinar la reputación de una chica joven. Se detuvo un momento, con los ojos llenos de decepción. ¿Cuándo te volviste tan rastrera? ¿Rastrera? 5 años de relación, sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, basándose únicamente en la versión de Lily, me colocó directamente en el papel de la culpable. Debes disculparte con Lily frente a toda la alta dirección, admitir que la difamaste deliberadamente y que entre ella y yo nunca hubo ningún comportamiento inapropiado. La secretaria grabará todo el proceso y los jefes de departamento lo comunicarán a los empleados. De ahora en adelante, veremos quién se atreve a volver a molestar a Lily. Me clavé las uñas en la palma hasta que los dedos se me pusieron blancos. Ni siquiera cuando Justin más me amaba pensó las cosas así de cuidadosamente por mí. Antes, simplemente irrumpía en las reuniones arrastrándome consigo. Según él, en el peor de los casos, dejaría el trabajo. Tenía una familia poderosa en la que apoyarse, pero jamás pensó que mi futuro podría quedar destruido. Ofender a Ronsen equivalía a ofender a casi todas las firmas de inversión del país. Décadas de estudio, todo el esfuerzo y sacrificio invertido en mi carrera, podían desaparecer de la noche a la mañana, y Lily solo había sufrido una mínima incomodidad. Sin embargo, la seriedad con la que él la protegía era incluso mayor que la de un proyecto de inversión a punto de salir a bolsa. Y lo peor era que, con toda probabilidad, todo esto no era más que una obra montada por Lily. Un dolor asfixiante me apretó el pecho. Carolina, tu amor de polilla lanzándose al fuego estaba condenado al fracaso absoluto. Aferrándome al último rastro de resistencia, pregunté en voz baja, ¿y yo qué? Justin, ¿has pensado siquiera en lo que me pasará cuando toda la empresa, cuando todo el sector, sepa esto? Capítulo 7. Los ojos de Justin se cubrieron de una neblina. Era imposible leer lo que sentía. Quizá nunca se había planteado realmente esa pregunta. Por eso cayó en silencio. Después de mucho tiempo, respondió en voz baja, Carolina, no necesitas pensar en esas cosas. En el futuro, solo tienes que ser una buena esposa. De pronto, solté una risa. Llegados a este punto, ¿por qué seguía engañándome? Aun concediéndole el mayor beneficio de la duda, aunque de verdad quisiera casarse conmigo,
Lo único que pretendía era encerrarme en casa, arrebatarme toda capacidad de subsistir por mí misma. En el futuro, ya fuera que terminara con Lily o con cualquier otra mujer, yo no tendría ninguna forma de resistirme. Solo podría tragarme la humillación y aguantar toda la vida. Justin, ¿qué soy yo para ti? En el fondo, con solo su cargo de jefe de departamento, había montado semejante escándalo, y aún así no tuvo la menor intención de darme una explicación. Dejé de discutir. En silencio, entré en la sala de reuniones. Justin intentó agarrarme la mano, pero solo atrapó el vacío. Con el rostro sombrío, se sentó no muy lejos. Lily se acomodó satisfecha detrás de él, apoyando la barbilla y dedicándome una leve sonrisa triunfal. Bajé la mirada, saqué una memoria USB y la conecté al ordenador, ya que me habían dejado sin salida. No había razón para mostrarles la menor consideración. Desde que Lily entró en la empresa, había provocado numerosos problemas, abierta y encubiertamente. Yo tenía poco peso y no podía cambiar nada. Lo único que hice fue recopilar las pruebas que mis subordinados me entregaron. No era que no hubiera intentado decírselo a Justin antes, pero siempre se mostraba irritado, sin paciencia para escuchar hasta el final. No permitía que se hablara mal de Lily ni una sola palabra. Pensé que de verdad la protegía como a una discípula. Nunca imaginé que la veía como a una amante. Cuando Lily vio el contenido proyectado en la pantalla grande, su sonrisa se congeló. A finales de diciembre del año pasado, había recomendado productos financieros de alto riesgo a clientes de perfil conservador, provocando pérdidas de varios millones. A principios de febrero, había filtrado en secreto información interna sobre un proyecto de inversión previo a su salida a bolsa a un fondo privado, incurriendo en transacciones ilegales y perjudicando a otros inversores. A finales de marzo, pese a errores evidentes en sus informes financieros, entregó los documentos a clientes clave, causando pérdidas y haciendo que la empresa perdiera numerosos clientes de alto patrimonio. Las pruebas que mostré no eran del todo desconocidas para la alta dirección. Después de todo, quienes habían llegado a ese nivel eran viejos zorros. Por consideración al poder de la familia de Justin, nadie había dicho nada. Total, Justin cubriría los agujeros que Lily dejara, así que todos habían hecho la vista gorda. Pero estaba claro que Justin no sabía nada de esto. Su rostro se volvió ceniciento. La autoridad intimidante de alguien acostumbrado al poder emanaba de él, haciendo que todos los presentes, incluida Lily, quedaran mudos de miedo. Lily, preguntó con voz dura, ¿es cierto todo lo que ha dicho Carolina? De pronto, como si hubiera caído en la cuenta de algo, me miró con una expresión compleja. ¿Y lo que dijiste sobre que Carolina te estaba difamando, es verdad o no? Capítulo 8. Golpeó la mesa con el puño, la ira agitándose en sus ojos. Así que también odiaba profundamente que lo engañaran. Pero cuando me había engañado a mí, cuando me había hecho dar vueltas en círculos, jamás se había detenido a pensar en cómo me sentía yo. Solté una risa fría. Justin, ¿no tienes nada que explicarme? ¿O debería empezar a llamarte señor jefe? Aunque ya nada de eso importa. Apretó los labios, con la mirada cargada de emociones confusas, culpa, duda. Tras un largo silencio, preguntó con voz grave, ¿qué quieres decir con que no importa? Carolina, te lo dije antes. Ronsen está a nombre de mi familia. Fuiste tú quien no me creyó. No te estaba mintiendo a propósito. Negué con la cabeza. ¿No me trajiste hoy para que me disculpara con Lily? Me giré hacia ella. Lily, tienes razón, no eres la amante. Porque Justin y yo ya terminamos. Las pupilas de Justin se contrajeron. Me miró incrédulo, el pánico aflorando en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Con el rostro sombrío, indicó que todos salieran de la sala de reuniones. Yo no quería seguir enredada con él. Me di la vuelta para irme. Desde atrás, me sujetó la muñeca y me rodeó con fuerza entre sus brazos. Su cuerpo estaba tenso, temblando ligeramente. Justin, ¿tienes miedo? Carolina, no hagas esto. Sí, sé que lo de hoy fue injusto contigo. Lily me engañó. Te pediré perdón y, a partir de ahora, mantendré distancia con ella. Cuando surgía un conflicto, nunca reflexionaba sobre sus propios errores. Simplemente empujaba toda la culpa a otros. Solo ahora comprendía lo poco responsable que era el hombre que había amado. Si hubiera escuchado aunque fuera una sola de mis explicaciones, nada de esto habría llegado tan lejos. Pero no lo hizo. Siempre había sido así, se dejaba llevar con facilidad. Sus sentimientos surgían rápido y se apagaban igual de rápido. No quería seguir dando vueltas. Vi el post que publicaste. Su cuerpo se quedó rígido. Me soltó de golpe, obligándome a enfrentar su mirada desordenada. ¿Qué post? ¿De qué estás hablando? Su voz se debilitó cada vez más, hasta que terminó desviando la mirada, incapaz de enfrentarme.
aunque el post había sido eliminado. Esas palabras ya estaban grabadas en mi corazón. ¿Y qué si llevamos 5 años juntos? ¿Qué ley dice que no se puede terminar después de 5 años? Las mujeres después de los 30 apestan a tía. Me molesta con solo oírla hablar. Ese olor me da asco. Aunque me canse y vuelva con ella, igual me va a amar. A esa edad, ¿quién más la querría aparte de mí? Qué extraño. Apenas había pasado un día, y al repetir esas palabras en voz alta ya no sentía nada. Quizás solo duele cuando aún importa. El color fue desapareciendo poco a poco del rostro de Justin. Desconcertado, intentó taparme la boca con la mano. No sigas, por favor, no sigas, Carolina. Yo puedo explicarlo. No es lo que crees. En ese momento solo estaba. Capítulo 9. De repente, me pareció un poco irónico. Eran palabras que él mismo había escrito, una por una, y aún así no tenía el valor de escucharlas en voz alta. ¿Dónde había quedado la seguridad con la que respondía airadamente a los comentarios que lo criticaban en internet? Fue porque se dio cuenta de que yo realmente quería irme, de que ya no podía humillarme sin consecuencias. Cuanto más tranquila estaba, con más claridad veía qué clase de persona era Justin en realidad. El filtro del amor profundo se hizo añicos por completo. No me quedaba ni un rastro de apego. Terminemos, Justin, como tú querías. Separémonos en buenos términos. La reacción de Justin fue mucho más violenta de lo que había imaginado. Me gritó como un loco. No estoy de acuerdo. Nunca romperé contigo en esta vida. Las relaciones no las decide una sola persona. Después de tantos años juntos, ¿cómo puedes decidir terminar así sin más? ¿Has pensado alguna vez en mis sentimientos? Solo sentí que se estaba volviendo cada vez más absurdo. Había sido él quien primero publicó en internet preguntando cómo romper conmigo sin que yo me aferrara a él, y ahora que yo proponía la ruptura, él era quien no quería soltar. Si esto iba a acabar así, ¿para qué empezar? Quizá Justin también se dio cuenta de ello. Su tono se suavizó. Lo siento, Carolina. Las personas también tenemos momentos emocionales. Ese post lo escribí cuando estaba en un estado terrible. Fue una tontería. No reflejaba lo que realmente sentía. Las parejas siempre dicen cosas hirientes cuando discuten, pero eso no significa que no te ame. ¿Cómo puedes decidir que lo nuestro se acabó solo por unas cuantas frases? Ahí estaba el problema. Nunca entendió cuál era la raíz de todo. Ese post no fue más que la última gota. Durante más de medio año me había sometido a un constante maltrato silencioso, sin importarle en absoluto cómo me sentía. Cada día volvía del trabajo agotada y aún así tenía que consolarlo por sus quejas, su descontento y sus emociones negativas. Una relación así me hacía sentir exhausta, profundamente cansada. Si siempre es una sola persona la que se esfuerza, ¿cuánto puede durar algo así? Y su frialdad conmigo no se debía a que su carácter hubiera empeorado. Era porque había encontrado a alguien que le parecía mejor. Lily, joven, bonita, y de una familia acorde a la suya. Por eso se arrepintió. Pensó que yo ya no era la mejor opción, pero tampoco podía desprenderse del pasado. Atrapado en esa contradicción, descargó toda su frustración sobre mí. ¿Y yo qué había hecho mal? ¿Por qué tenía que soportar todo eso? Dije, palabra por palabra. Justin, me traicionaste, ¿verdad? El color desapareció poco a poco de su rostro, sus ojos llenos de asombro. Tras un largo silencio, admitió que durante un tiempo sí había sentido algo por Lily. La verdad es que, tanto hombres como mujeres, todos sienten curiosidad por lo nuevo. Incluso el plato que más te gusta, si lo comes durante demasiado tiempo, acaba cansándote. Capítulo 10. Él insistía en que no había cruzado ningún límite real, así que no consideraba que una infidelidad emocional fuera una traición. Al contrario, me interrogó con total desfachatez. Carolina, ¿acaso puedes garantizar que nunca te enamorarás de otro hombre en toda tu vida? Pero sentir algo no es un error. Mientras sepamos mantener los límites y no hagamos nada que los cruce, esta relación puede continuar. ¿Por qué tienes que ser tan obstinada? Sentí una oleada de náusea subir desde el estómago. No sabía en qué momento había sucedido, pero el Justin que antes no toleraba ni un grano de arena en los ojos se había convertido en alguien así de corrupto. No quise seguir enredándome con él y me giré para irme, pero Justin perdió el control. Me empujó contra la pared y me agarró la muñeca con fuerza brutal. Solo cuando gritó de dolor soltó la mano, cubriéndose el labio ensangrentado, mirándome con una expresión llena de tristeza. Carolina, ¿de verdad me odias tanto? Ya me he rebajado hasta este punto. Te he explicado todo con claridad. ¿Por qué sigues siendo tan terca? Tras un momento de tensión, al ver que no cedía, recuperó su actitud altiva de siempre. No olvides que ya tienes 32 años. Sin mí, ¿de verdad crees que tendrás una mejor opción?
Te perdono por hoy. Solo estabas emocional y actuaste por impulso. Tomémonos unos días para calmarnos. Esperaré a que vengas a pedirme perdón. La seguridad con la que hablaba Justin me hizo preguntarme si había sido demasiado humilde durante demasiado tiempo, tanto que él estaba convencido de que, después de todo, yo no podía dejarlo. En silencio, presenté mi renuncia a través del sistema interno de la empresa. Durante todos estos años trabajé día y noche, intentando construir un futuro mejor con mi propio esfuerzo, para que mi hijo no tuviera que sufrir como yo en mi infancia. Pero quizá, a los ojos de Justin, todo ese esfuerzo no era más que una broma. Después de todo, incluso si 10 personas como yo trabajaran juntas, tal vez no ganarían lo que su familia gastaba en un mes en empleados domésticos. Entonces, cuando me veía trabajar tan duro todos esos años, ¿qué sentía realmente? ¿Burla o compasión? Dejé de pensarlo. Compré impulsivamente un billete a Yunnan. Había querido viajar durante mucho tiempo, pero cada plan se interrumpía por trabajo inesperado. Esta vez, quería descansar de verdad. Fui a Dalí y alquilé un pequeño patio junto al lago Erai. Cada día aprendía a hacer teñido artesanal con los locales. Preparaba pasteles de flores a mano y molía judías rojas con ellos. Los niños de la casa vecina a menudo me llevaban a montar a caballo y a pastorear vacas. Juntos veíamos salir el sol desde la cima de la montaña. Esa montaña era especial, había un columpio allí. Me senté en él abrazando a una niña pequeña, observando cómo el atardecer se derramaba sobre la tierra, tiñéndolo todo de tonos anaranjados y rojizos. De pronto, lo entendí con claridad. Resultó que estos deseos no necesitaban esperar a que otra persona los hiciera realidad. Capítulo 11. Yo también podía hacerlo por mi cuenta, y esa sensación era maravillosa. Después de vivir allí un tiempo, la vida inevitablemente se volvía un poco monótona. Una vez le pregunté a una anciana del lugar, ¿no se cansan de ver el mismo paisaje todos los días? Ella dijo que amaba profundamente esa tierra. Dijo que cada día se detenía a sentir con atención todo lo que existía en ella. Así que cada día podía descubrir algo distinto y volver a enamorarse de ese lugar de una forma diferente. Así que así era. Las relaciones son iguales. Si de verdad amas a alguien, ¿cómo podrías cansarte de esa persona? Durante mis días tranquilos en Dalí, no sabía que del lado de Justin todo ya se había descontrolado por completo. Fue al departamento donde íbamos a vivir después de casarnos para buscarme, y descubrió que ya había sido vendido. Agarró al nuevo dueño por el cuello y gritó desesperado, «Eso es imposible. Ese departamento era el esfuerzo de toda la vida de Carolina. ¿Cómo iba a soportar venderlo? Habíamos quedado en llevar a Pudding a vivir allí juntos. Habíamos quedado en sentarnos en el columpio del balcón a ver el amanecer. Estábamos a punto de casarnos». El dueño lo miró pensativo. «Tal vez heriste demasiado a esa chica». Cuando vendió el departamento, no derramó ni una sola lágrima. Justin quedó destrozado. Compró el departamento de nuevo pagando 10 veces su precio original. Todos los días se quedaba encerrado dentro, sin salir. Todo el lugar estaba lleno de huellas que yo había dejado. El caballito de madera que habíamos hecho juntos, después de haberlo pateado y roto, lo reparó en silencio. El columpio del balcón, después de devolverlo, lo volvió a comprar. Pasaba los días acariciando mis fotos en las paredes, bebiendo para poder quedarse dormido. De lo contrario, se quedaba despierto hasta el amanecer, dándole vueltas una y otra vez a nuestro pasado, sin entender por qué yo había dejado de amarlo de repente, tal como en aquellos días en los que él me había bloqueado. Una noche muy tarde, de pronto recibí una llamada de Justin. Ni siquiera sabía cuándo me había sacado de la lista negra. Dijo que Pudding me extrañaba. Me pareció un poco absurdo. Un gato callejero como ese veía a todo tipo de personas todos los días. ¿Cómo iba a extrañar a alguien como yo, que solo lo había alimentado 2 o 3 veces? La mayoría del tiempo, había sido Justin quien lo alimentaba. Si alguien debía extrañarlo, lo lógico era que fuera a él. Luego me preguntó muchas cosas sobre cómo cuidar a un gato. Dijo que ya había llevado a Pudding al departamento y que incluso le había hecho una cama muy bonita. Compró 3 o 4 rascadores en internet, y Pudding estaba muy feliz en casa. Carolina, ¿puedes volver? De verdad sé que me equivoqué. ¿Acaso tú no extrañas a Pudding? Lo pensé un momento. ¿Por qué lo extrañaría? En este mundo hay muchísimos gatos. Si cada vez que cuidara a uno no pudiera soltarlo, ¿qué tan dolorosa sería mi vida? Capítulo 12. Justin guardó silencio durante mucho tiempo antes de preguntar finalmente, ¿y yo qué? ¿Carolina, tampoco me quieres a mí? No sé si se dio cuenta de lo familiar que sonaba esa pregunta, cuando me obligó a disculparme con Lily, cuando no mostró ninguna consideración por mi futuro.
Yo le hice exactamente la misma pregunta, así que ahora le respondí sin expresión alguna. Sí, ya no te quiero. Justin era obsesivo. Me siguió hasta Dalí y compró un pequeño patio justo al lado del mío. Cada día caminaba detrás de mí, a cierta distancia, sin atreverse a acercarse ni a molestarme. A veces buscaba comida rica por todas partes y la dejaba en silencio en la puerta de mi patio. A veces llamaba a mi puerta con pudding, diciendo que el gato tenía hambre y preguntando si podía invitarlo a pasar. A veces me escribía por WeChat diciendo que le dolía el estómago, haciéndose el débil, esperando que fuera a cuidarlo. Yo respondía con sarcasmo apenas disimulado. Llevar medicinas es cosa de chicas jóvenes. A mi edad, ya no es apropiado. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara de Justin. El dolor se reflejó claramente en su expresión. Sus ojos se enrojecieron. Repitió, lo siento, una y otra vez. Se arrepentía de haber destruido con sus propias manos nuestra relación. Tal vez así es la naturaleza humana. Al principio, cuando la balanza del afecto se inclinaba hacia mi lado, él fue quien tomó la iniciativa. Era cuidadoso, precavido, temeroso de que yo lo dejara. Pero cuando descubrió que yo también había caído en la relación y empezado a depender de él, se convenció de que no podría irme. Entonces comenzaron la indiferencia y la manipulación emocional. Solo después de perderlo todo llegó el arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Más tarde, su familia vino a buscarlo. Trajeron un grupo de guardaespaldas y se llevaron a Justin por la fuerza. Su madre, elegante y dominante, se sentó frente a mí y escribió un cheque, como en esas escenas típicas de las series de televisión. Me pidió que pusiera precio, cuánto dinero sería suficiente para que me fuera. Justin es el heredero de Ronsen. No puede desperdiciar su vida aquí contigo. Si de verdad lo amas, no lo arruines. Lo pensé un momento. 10 millones. Capítulo 13. ¿Por qué rechazar el dinero que llega solo a tu puerta? Más aún cuando, durante todos esos años, fue él quien me debía primero. Tomé ese dinero como una compensación por el daño emocional, para que los años en los que lo aposté todo, mi juventud incluida, no terminaran en una derrota absoluta. Cuando dejé Dalí, el antiguo propietario me dijo que el pequeño patio ya había sido comprado por Justin y puesto a mi nombre. Dijo que no podía darme la casa matrimonial, pero que siempre me daría un lugar donde apoyarme, porque lo había prometido. Quería criar de nuevo a la Carolina de la infancia. Esperaba que yo pudiera tener mi propia habitación, un lugar donde pudiera reír a carcajadas cuando estuviera feliz, llorar sin reservas cuando estuviera triste, y dejar de vivir dentro de una jaula. Guardé silencio durante mucho tiempo. Al final, confié el patio al propietario para que lo administrara y recibiera a mujeres atrapadas por el amor, la carrera profesional o problemas de salud, mientras lo necesitaran. Las habitaciones serían gratuitas para ellas. Deseaba que todas las mujeres del mundo pudieran tener una habitación propia. Con ese dinero me fui a estudiar al extranjero. Volví a formarme en finanzas y, gracias a antiguos contactos, entré a trabajar en Wall Street, donde recibí el reconocimiento de bancos de inversión mucho mejores que los nacionales. Resultó que dejar atrás la idea de que la vida gira en torno al matrimonio y los hijos era sorprendentemente liberador. Pensé que, después de que su madre le dijera a Justin que yo había aceptado el dinero y lo había dejado, él vendría furioso a burlarse de mí, pero no ocurrió. No hubo ninguna noticia suya, como si hubiera desaparecido del mundo. Ni siquiera Lily volvió a molestarme. Todo regresó a la calma. El pasado se sentía como un sueño larguísimo, tan largo que al despertar se desvaneció por completo, hasta que un día descubrí que el mayor inversor detrás de todos los proyectos que gestionaba provenía de una pequeña firma de capital privado en China, y el dueño de esa firma era él. Suspiré. De verdad, imposible deshacerse de su sombra, pero ya éramos adultos. No había necesidad de verlo todo en blanco o negro. Si los recursos ligados a intereses compartidos llegaban solos, ¿por qué no aceptarlos? Yo me limité a hacer bien mi trabajo, a ser fiel a mis principios, y dejé que el pasado se disolviera con el viento. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo,
de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses.
Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una.
Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.